Dice, ¿por qué crees que se incluyó esta sección en el capítulo del segundo mandamiento? Este capítulo se llama Sacrificio y Responsabilidad. ¿Por qué creen que se incluyó este capítulo o su punto en el segundo mandamiento? Esa es la pregunta. Bueno, sobre el altar, tenemos ya creo que como 3 programas, ¿no? Sí. Y lo que lo diferencia, lo que veo en este capítulo, lo que hace Rushdoony es, igual está en el título, ¿no? Porque repite otros temas, ¿no? De que el sacrificio humano es un concepto válido en el sentido de en Jesucristo, ¿no? El único hombre perfecto. Los otros sacrificios de hombres que quieren intentar ser incorrectos, repite ese concepto. Pero el tema nuevo en sí, lo que vi era en cuanto a la responsabilidad o la culpabilidad de un pecado de un pueblo o del sacerdote o de un gobernante o de alguien que tiene influencia en la sociedad, ya sea por el mismo pecado en estos diferentes grados, la culpabilidad es más. Es lo que Rushdoony trata de enseñar de acuerdo a Levíticos 4. Entonces ese es el tema nuevo que vi comparado a los otros, ¿no? En cuanto a la responsabilidad. Puede ser el mismo pecado del pueblo, pero como tú tienes un puesto de más influencia, la culpabilidad es más tajante. Sí, sí. Ya anteriormente vimos, por ejemplo, es el acercamiento, la oración, la devoción, la entrega, de cómo se deben hacer los términos de Dios. Y ahora se habla específicamente del sacrificio, como dijo el hermano, sabes que ya estos puntos ya se pueden ver claramente en los puntos anteriores, pues, y aquí se recalca más. Entonces, haciendo nuevamente esa distinción, ¿no? Del hombre actualmente sin Cristo, de que su entrega o su acercamiento a Dios no es permitido, en contraste de que el creyente, cuando se va acercando al trono, a Dios, pues. Entonces, también lo otro sería de por qué se incluyó, ¿no? Para estos puntos se tocaron anteriormente y ahora se expanden más o se tocan aún mucho más profundo específicamente. Entonces, era necesario porque ya vimos, por ejemplo, el primer punto que era el acercamiento, el segundo punto que era el trono, el tercero era la pena capital. O sea, por qué estaba y por qué ahora, y cómo se ha corrompido o cómo se ha cambiado la visión de que lo que se mantenía en la escritura o su palabra. Entonces es fundamental examinar nuevamente o ampliar un poco más en esta pequeña lectura que tuvimos del sacrificio y la responsabilidad que tiene ahora el acercarse a Dios con todos estos puntos anteriores. Confirmamos. Apruebo. Sí, porque ¿por qué crees? Listo. Dice ¿Me la otra. estaban preguntándome? No. No, en general. ¿Quieren aportar algo más? No sé. No, sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, porque ya estos puntos los hemos visto y nuevamente se resaltan acá. Como el tema también de responsabilidad. La segunda pregunta dice, ¿cómo ha alterado nuestra sociedad los grados de pecado enumerados en Levítico 4? ¿Cómo ha alterado nuestra sociedad contemporáneamente? Aunque no sé si, no creo que es, bueno, un poco más del tiempo que escribieron estas preguntas al que estamos, bueno, son diferentes contextos también, ¿no? Porque aquí estamos viendo diferentes naciones, Panamá, Colombia, Chile, Claro. pero creo que se mantiene siempre cómo se ha tergiversado o cómo se ha alterado radicalmente
porque cuando vemos en Levítico 4 las diferentes, lo que tienen que hacer las personas, por ejemplo, el sumo sacerdote o el magistrado, o una persona en particular, no sé, dentro de su casa, pues su responsabilidad de su familia, había estos grados de lo que tenían que sacrificar, pues, porque tienen una responsabilidad mucho más, una responsabilidad ante Dios. Entonces ahora en la sociedad vemos, claro que lo opuesto, porque los que están predicando la palabra, se supone que están predicando la palabra, se ponen al frente de muchas personas y dicen esta es la palabra de Dios. Y claramente vemos cómo se ha tergiversado de diferentes áreas. Y entonces estas personas no tienen ningún tipo de repercusión, de ningún tipo, porque se ha seguido todavía estas mismas personas hablando y diciendo que esta es la palabra de Dios. Y en contraste de los que sí nos quejamos, me incluyo en su momento por ejemplo, de los gobernantes, porque ellos siguen declarando todo tipo de política, todo tipo de pensamiento al frente de muchas personas. Las personas se lo creen, la aceptan o por otro lado no dicen nada. Y entonces cuando ya hacen estos actos de injusticia, actos inmorales, es que la persona comienza como a darse cuenta de que eso está mal, a darse cuenta, porque es como que es tan obvio, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que en un momento aceptamos o aceptaron las personas todo este tipo de declaraciones frente a todo un pueblo, toda una nación, y después que ya hacen los daños es que nos quejamos o decimos algo, ¿no? Es como que bien inconsistente. Entonces lo que se supone que tienen, lo que tenemos, la palabra de Dios, aquí en la Biblia, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a ver esa verdad, aún se mantienen muchas veces parados al frente de congregaciones o también esa dicotomía que se hace, ¿no? De que nada más la de la iglesia y lo que pasa en la sociedad no se habla o no se señala. Entonces ellos no tienen ninguna repercusión. Y eso me recuerda a lo que dicen en Santiago, ¿no? De que, o sea, como hacerse maestros de muchos, porque tienen el fundamento, puede acarrear muchas consecuencias. Y también se ve en Levítico 4 los grados que habían de consecuencias cuando cometían pecado. Era el sumo sacerdote que tenía que ofrendar, y también creo que era para toda la congregación, una mayor ofrenda. Entonces, claramente uno puede ver ese reflejo que se ha alterado radicalmente todos estos los grados de responsabilidad que había, porque que están más bien, porque todavía están. Hay mucha responsabilidad, por ejemplo, cuando una persona predica lo que es la palabra de Dios y se supone que uno se acerca ante Dios y uno predica su palabra, porque primeramente es su palabra y segundo porque uno busca adorarlo en verdad y estamos predicando o están predicando algo que no es correcto. Entonces no hay ningún tipo de repercusión. Yo lo que me llamaba la atención del sermón que está de Rushdoony sobre esta sección es que es súper, no sé si entre las preguntas lo dice antes, pero él dice el por qué él es tan duro con el clero, por qué es tan exigente con con los pastores, con las autoridades en la iglesia. ¿Por qué le exigía tanto? Y era porque, claro, o sea, sí, ¿de qué influencia me estás hablando en el mundo si el pueblo no conoce su ley? Entonces, esa es una de las formas en que nosotros, hasta nosotros mismos en la misma iglesia, desconocemos esto. Esto, por ejemplo, el tema de estudiar la responsabilidad, el orden que lleva, esto lo vi hace poco. Entonces, es alta ignorancia que estamos viviendo. Sí. Sería como bueno aclarar primero cuál es o a qué nos estamos refiriendo de Levíticos 4, ¿no? Como cuál era el orden que tenía el castigo por cada pecado.
Entonces me corrigen en el camino. Primero estaba el pecado del sacerdote, después Sí. el del pueblo, exacto, después el del pueblo, después el del príncipe o el gobernante, el magisterio civil, y por último el de cada individuo, ¿correcto? Ujú. Sacerdote, sí. Sí, Y sí. cada uno tenía que presentar una ofrenda diferente, pues porque la responsabilidad, lo que ustedes decían, el grado de responsabilidad era distinto, por tanto también el sacrificio tenía que ser diferente. Entonces, pues cuando dice que en qué manera se ha afectado, considero yo que primero como en el grado de ofrenda que se tenía que requerir o el grado de sacrificio que exigía, el pecado de la posición de cada persona. Creo que primero eso, como la exigencia que había de resarcir, ¿cómo se dice? Restituir, que Dios exigía una restitución y por eso tenía que haber un sacrificio, etcétera. O sea, primero se pierde ese grado de sacrificio y segundo como la jerarquía, ese orden en el cual el pecado tenía cierto grado de relevancia o importancia. Amén. La, o sea, está el orden que diste, ¿no? Levíticos 4, para que la gente más o menos se dé cuenta de lo que habla, ¿no? El sacrificio del sacerdote, si pecaba, era un becerro. Y en otras ocasiones el becerro se ocupa cuando el pueblo entero peca. Entonces podemos ver cómo la culpabilidad era mayor. El pecado de todo un pueblo se sacrificaba un becerro, pero el pecado de un solo hombre, pero no cualquier hombre, sino un hombre en cuanto que está llamado al sacerdocio. Después tenemos el sacrificio del magistrado, si no me acuerdo, era un macho cabrío, no sé si estaré bien. Sí, sí. Y de los ricos era una cabra, creo que era una hembra, ¿no? Los que eran ricos tenían cargo más de influencia. ¿Por qué la culpabilidad es mayor, no? Porque estos cargos, si lo vemos de la perspectiva bíblica, son cargos de alguna manera de responsabilidad y no cualquier persona podía tomar esos cargos. Cuando vemos la descripción cuando tienes que escoger ancianos, cuál es la medida, ¿no? Hombres ejemplares, no avaros, tienen que cumplir ciertos requisitos porque la responsabilidad que van a tomar es de algo importante que conlleva la influencia de los demás, que conlleva transmitir también donde tú estás, transmitir también al servicio al pueblo, porque son cargos también de servicio, que constantemente estás involucrado con la gente. Entonces, ¿por qué la culpabilidad es más? Por la responsabilidad. O sea, no es lo mismo que un anciano que se da por sentado que no debe ser avaro. Se dan cuenta que está robando este anciano cuando los requisitos es que no sea avaro, obviamente la culpabilidad va a ser mucho mayor que cualquier ciudadano que esté robando. Ahora este es el punto de la culpabilidad, ¿no? Los castigos en sí no veo que cambian, no porque él esté en un cargo que el otro no tenga ese cargo, los castigos cambian, no, el castigo es el mismo, si es caso de robo es restitución, pero la culpabilidad, el testimonio, la mancha del testimonio queda marcada en su reputación, incluso puede ser la medida que él deje el cargo inmediatamente y no vuelva nunca más a tomar esa posición. Entonces ese es el grado de la culpabilidad por la reputación que está tomando o la representación. Por ejemplo, los jueces, ¿no? Que también se le llaman dioses, no en el sentido que sean deidad, sino porque llevan de alguna manera la espada para quitar la vida, en ese sentido, ¿no? Solamente Dios puede quitar la vida, entonces ellos están encargados de llevar esa meta. Entonces son lugares ejemplares de bastante responsabilidad. Entonces por eso la culpa se le demanda más.
Y hoy en día es todo al revés. Digamos, los políticos cada vez son más corruptos, tienen cargo de autoridad, de influencia en la sociedad, pero la misma sociedad ya están acostumbrados que sean ladrones, están acostumbrados que su vida no sea ejemplares, y por eso también el mismo pueblo con la misma ética, o sea, la misma ética lo vuelven a escoger nuevamente, ¿no? Se repiten nuevamente estas personas, ya sea que hayan robado, haya hecho tal daño en su gobierno, en su administración, la gente ya no le toma peso la culpabilidad, de tal grado que pueden volver a tomar esos lugares. Entonces, se han volteado en ese sentido, son cargos que ya cualquiera puede ocupar, incluidos los Entonces, cargos eclesiásticos. podríamos decir que la democracia es una evidencia de esta alteración de grado de pecado. Exacto. Porque es una democracia en los términos de la fe del pueblo. Y esa fe obviamente no es la fe bíblica o la teonomía o la ley. Es lo que pasa en Colombia ahora, pues. Quieren de alguna manera renovar el Estado de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que ellos quieren que sea el Estado ahora. Sí. Sí. Tercera, pero creo que la estamos mezclando con las otras. ¿Por qué una mayor responsabilidad debería conllevar una mayor culpabilidad? ¿Qué pasa si la persona implicada no pidió o no quiso la responsabilidad particular? Ahí la edito y lo cambio. Esa parte. Sí. Esta parte, que la segunda que dice que qué pasa si la persona implicada no pidió o no quiso la responsabilidad particular. O sea, yo entiendo de que, o sea, Dios nos crea a cada uno para servirlo a Él y nos da todo en sentido de capacidades, características. Entonces, que no utilizar estas características, no utilizar nuestra vida como un sacrificio, una devoción hacia Él, eso significa que merezco la muerte. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito? O sea, si el propósito no termina para con Dios, ¿en qué va a terminar? En cualquier otra cosa que no sea Dios. Ya la primera, porque una mayor responsabilidad debería conllevar una mayor culpabilidad. Bueno, ahí, ¿cómo se llama? Cito al hermano Sáez que está hablando ahorita sobre este tema. También pienso de que, aparte de eso, pienso de que, o sea, las personas que están al frente de otras, muchas más personas, hablando sobre la ley de Dios, o hablando sobre la palabra de Dios, pues. Entonces, esa es la mayor responsabilidad que hay, pues, porque cuando uno predica la escritura en toda el área de la vida y la predica mal, terminas tú errando al blanco. Entonces eso conlleva una gran responsabilidad. Y la mayor responsabilidad es cómo tú vas a tergiversar lo que es la palabra de Dios. Y un punto aparte, les comparto de que estaba hablando con una persona musulmana de Islam. Entonces él tratando como de decir que el Corán es mejor que la Biblia. Él decía que no, porque si tú tienes un teléfono, por ejemplo, y que, mira esa analogía muy rara que usó, tienes un teléfono de 2015 y llegas a 2020 y otro mejor, tú quieres el mejor. Que para ellos dice que el Corán es mejor que la Biblia porque es mejor, pues la han hecho mejor. Y es como que, entonces si eso fuera así, todas estas naciones que crean leyes y que crean todo tipo de políticas, y ahora como están, por ejemplo, él estaba ahí en Panamá, todo lo que pasa en Panamá con todas las leyes que crean, y se supone que para ellos es perfecta, para ellos está bien, no pasa nada. Entonces, como son de las mismas lógicas tuyas, como tú vas a decir que es mejor, entonces la tuya ya no es válida porque fue hecha en un tiempo anterior, pues. Entonces, o sea, para él sí era ese su argumento, ¿no? Entonces yo le decía, si tú tienes un fundamento en la escritura, es ahí donde tú vas a encontrar prosperidad y todo esto. Pero
ese era su argumento, ¿no? De que haciendo como mejores leyes que se supone que es mejor o es perfecta o más perfecta. Entonces, viendo esa parte, imagínense, creando nuevas leyes o creando nuevas, esas autonomías, ¿no? Es que terminas atrayendo mucho más responsabilidad, atrayendo mucho más castigo sobre lo que tú estás predicando, lo que tú estás hablando al pueblo. Es lo que vemos ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica. Porque una mayor responsabilidad requiere mayor culpabilidad. Y bueno, considero que una persona, el hecho de que no pida un cargo, no lo exime de la responsabilidad de este cargo, ¿no? Obviamente va a tener consecuencias, porque pues si ya está en un cargo que por sí pues le corresponde, no puede evadirse de las consecuencias que recaen a esa responsabilidad. Y considero que es proporcional, ¿no? O sea, si Dios va a demandar más de nosotros es porque pues hay una mayor responsabilidad. De la misma manera, cuando pues se altera el orden normal de Dios, o sea, se quebranta la ley del Señor, se peca, tiene que volver a ver esa restauración del orden. Esa se consigue por medio de la restitución. Entonces, vemos que, por ejemplo, si alguien tomaba algo, tenía que devolver en restitución 3 veces más de lo que había robado, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Y en este caso, pues incluso creo que es en el sermón o en el libro, él cita de cuando se habla de los diezmos, del momento en el que una persona no daba su diezmo y pensaba que engañaba al Señor, lo daba doble de manera de recepción. Una, pues porque sabía que a Dios le correspondía el diezmo, porque era, pues todo es de Él y era una forma de demostrarlo. Y dos, porque pues reconocía que estaba pecando contra el Señor y sabía que tenía que restaurar el orden que Él había quebrantado al quebrantar la ley. Entonces sí considero que es proporcional y tiene que la responsabilidad tanto como la culpabilidad. ¿Por qué la obediencia a la ley de Dios debe hacerse con amor y fe? Si no se hace así, ¿cómo se hace? ¿Es entonces eficaz? Amor y fe. Sí, yo creo que la letra fue de obedecer la ley. No sé ustedes, pero Claro. por eso las demás preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si se hace de otra manera? La obediencia sería un resultado de una fe humanista, ¿sí? O no nacería de fe y de por sí sería pecado, porque pues todo lo que no proviene de fe, por lógica es pecado, ¿sí? Si la obediencia no proviene de ese amor incondicional a quien nos creó, nos hoy nos va a redimir, y esa fe a ese creador no sería pecaminosa de por sí. Estaría siendo sustituida por otra clase de fe y un falso compromiso que no es el amor. Sí, sí, claramente. Y algo, hermano, sabes, desahógate. Yo, hermano, no me parece. Estoy meditando. Ok, la obediencia obviamente a la ley de Dios con amor y fe tiene frutos que perduran, trascienden. Ahora, obviamente tiene eficacia, porque presupones a Dios a quien tú estás amando, por eso estás obedeciendo, presupone una fe de que Él te ha dado y te ha redimido, por lo tanto tienes digamos, una responsabilidad ante Dios y ese es el verdadero sentido de obedecer la ley, ¿no? Por amor a Dios, por amor a su orden, porque Él define todas las cosas. Ahora, si quitamos el amor y la fe, pero obedecemos las leyes de Dios, va a traer eficacia, pero en un sentido limitado y no perdurable, porque vamos a estar obedeciendo la ley de Dios y va a ver que va a funcionar. O sea, lo vamos a ver con el concepto de que va a funcionar. Y Dios le advierte eso a Israel, ¿no? No recuerdo el pasaje, pero parafraseando en cuanto al poder de la riqueza, dice que
que no te vanaglories por los resultados de la riqueza que obtienes, ¿no? Porque yo soy el que te da el poder para obtenerla. Entonces, en un pueblo que desecha a Dios, pero ve que sus leyes funcionan, lo va a ver con esa perspectiva, que pueden funcionar, puede traer edificación, pero tarde o temprano va como disminuyendo el grado de la ley de Dios, se va como cada vez cambiando de a poco, porque como el concepto es porque funciona, lo hacemos, entonces van a empezar a experimentar con otras leyes. Una vez que funciona, hay riqueza, entonces vamos a experimentar con otros tipos de mandamientos o otros tipos de reglas a la sociedad. Entonces, de alguna manera, trae eficacia de alguna manera limitada la obediencia a la ley de Dios sin fe y sin amor. Limitada de tal grado que se olvidan después. Sí, lo que tú mencionaste de que, o sea, por ejemplo, tanto un cierto tiempo viéndola de esa forma, ¿no? Porque te trae muchas cosas buenas. Pero ya a un punto de que, oh, está todo bien. Ahora podemos meter algo que está aparte, porque como estamos tan bien, podemos meter ya algo en contra de lo que hemos seguido. Y no va a pasar nada porque estamos tan bien. Y así se va diluyendo poco a poco, se va propagando mucho más el pecado poco a poco. Y las consecuencias están a la puerta. Son cosas que ya lo vemos en las historias del Antiguo Testamento acerca de cómo, por ejemplo, pongo a pensar hasta, por ejemplo, lo de tener esposas que eran de otras naciones. Salomón, de alguna manera, permitiendo todo esto, comenzó a adorar a estos dioses paganos. Y él, aún teniendo la sabiduría, teniendo todo ese renombre por haber seguido la ley de Dios, y poco a poco fue destruyéndose, y probando mucho más estas penurias en su pueblo. Así que sí es importante, es determinante amor y fe. Y un amor y una fe fundamentada bajo los criterios de Dios. Porque dejarlo así, que amor y fe, ya siempre puede llegar el pensamiento del hombre en qué es el amor o qué es la fe. ¿No? Obediencia a Cristo, bajo sus mandamientos, un corazón regenerado. Por eso.